Se suponía que el Mundial 2026 iba a ser el evento deportivo más grande jamás organizado. 48 equipos, 104 partidos, 3 países anfitriones y 11 ciudades estadounidenses, esperando una ola de visitantes internacionales, hoteles llenos, restaurantes saturados, boletos caros y semanas completas de atención global. Para Estados Unidos la promesa era todavía mayor. No era solo fútbol, era turismo, reputación, gasto local, empleos temporales y una demostración de que el país podía recibir al mundo a gran escala. Pero las primeras señales no encajan del todo con esa historia. En varios mercados anfitriones, las reservas hoteleras avanzan por debajo de lo esperado. Algunos bloques de habitaciones vinculados a FIFA fueron liberados o cancelados. Los precios de los boletos han provocado críticas y para muchos fans internacionales, el viaje completo ya no depende solo de querer ver un partido. Depende de visas, vuelos, hoteles, seguridad, política y dinero. La pregunta no es si el fútbol perdió su audiencia. La pregunta es más incómoda. ¿Cómo puede un mundial romper récords deportivos y al mismo tiempo mostrar grietas en la promesa económica que lo vendió? Antes de hablar de hoteles vacíos o boletos demasiado caros, primero hay que entender qué fue exactamente lo que se prometió alrededor del torneo. El 2026 FIFA World Cup no fue vendido únicamente como una competencia de fútbol. Para gobiernos locales, cadenas hoteleras, aeropuertos y negocios de hospitalidad, fue presentado como un motor económico de escala extraordinaria. Los estudios previos hablaban de decenas de miles de millones de dólares en actividad económica agregada y de más de 185.000 empleos, vinculados directa o indirectamente al torneo. Esas cifras ayudaron a justificar años de inversión en seguridad logística, transporte personal temporal y campañas de marketing turístico. Ciudades como Miami, Los Ángeles y Dallas no se prepararon para recibir turistas durante un fin de semana largo. Se prepararon para absorber una oleada sostenida de visitantes internacionales durante varias semanas con patrones de gasto muy superiores a los de una temporada alta normal. Ese detalle importa porque cambia completamente el modelo de negocio. Un verano fuerte ya existe en muchas de estas ciudades. Lo que el Mundial prometía era algo por encima de eso. Más noches de hotel, más consumo en restaurantes, más transporte privado, más compras y mayor ocupación en todos los servicios conectados al turismo. Por eso cuando los primeros indicadores empiezan a mostrar debilidad, el problema no es simplemente que algunas habitaciones sigan sin venderse. El problema es que la demanda real podría no estar alcanzando el nivel que justificó toda la planificación previa. En otras palabras, el riesgo no es que el torneo fracase como espectáculo deportivo. El riesgo es que el boom económico prometido llegue más tarde, llegue de forma desigual, o en algunos mercados nunca alcance la escala que se proyectó originalmente. Y como suele pasar en eventos de este tamaño, el primer lugar donde esa diferencia entre expectativa y realidad se vuelve visible no es el estadio, es el mercado hotelero. Los hoteles se convirtieron en la primera señal seria de advertencia, porque en un evento global como este, la ocupación hotelera suele anticipar el movimiento económico mucho antes de que comience un partido. Las ciudades pueden anunciar fan zones, planes de transporte y campañas turísticas durante años, pero cuando se abren las ventanas de reserva, el mercado responde con una pregunta mucho más simple. ¿Cuánta gente realmente está dispuesta a viajar y a qué precio? Ahí comenzaron las dudas. Según la American Hotel y Lodging Association, cerca de 80% de los hoteles encuestados en mercados anfitriones reportaron que las reservas vinculadas al Mundial estaban avanzando por debajo de sus previsiones iniciales. Ese dato necesita contexto porque puede malinterpretarse fácilmente. No significa que 80% de las habitaciones estén vacías.
Tampoco significa que el torneo esté generando desinterés masivo. Lo que indica es algo más sutil, pero también más preocupante para el negocio hotelero. La velocidad de reserva es menor a la que los operadores usaron para construir sus estrategias de precios, contratación y revenue planning. Ese matiz cambia todo. Cuando un hotel cree que se aproxima una ola extraordinaria de demanda internacional, no actúa como en una temporada normal. Sube tarifas, impone estadías mínimas de varias noches, retiene inventario para clientes premium y, en muchos casos, rechaza reservas de menor valor, esperando huéspedes corporativos, sponsors o turistas con alto poder adquisitivo. Esa estrategia funciona solo si la demanda realmente llega. Si llega tarde o llega en menor volumen, el mismo modelo empieza a jugar en contra del hotel. La habitación sigue ahí, pero ahora queda menos tiempo para venderla. Además, muchos clientes potenciales ya tomaron otras decisiones. Algunos reservaron en otra ciudad, otros cancelaron el viaje, otros simplemente vieron el precio y decidieron que no valía la pena. Eso ayuda a explicar por qué algunos mercados muestran señales de presión más claras que otros. En Dallas, por ejemplo, reportes locales indicaban ocupación proyectada cercana a 50% para junio y apenas 25% para julio en ciertos segmentos relacionados con el torneo. También hubo patrones débiles en Boston, Filadelfia, San Francisco y Houston. Eso no significa que todos los mercados estén sufriendo igual. Algunas ciudades con demanda turística estructural fuerte como Miami o New York City siguen mostrando resiliencia. Y aquí está el punto más importante. El problema no son simplemente habitaciones vacías. El verdadero problema es una previsión rota. Los hoteles no estaban apostando a un verano bueno, estaban apostando a un verano excepcional. Si lo que reciben termina pareciéndose más a una temporada alta normal, con costos operativos más altos y expectativas mucho mayores, el golpe financiero puede sentirse casi tan duro como una caída real de demanda. Pero incluso esa no fue la distorsión más extraña del mercado, porque parte del problema ni siquiera vino de los fans, vino de FIFA. Para entender por qué el mercado hotelero comenzó a mostrar tanta incomodidad, hay que mirar una parte del sistema que el fan promedio casi nunca ve: los bloques de habitaciones reservados por FIFA y sus socios operativos. En un evento de esta escala, FIFA no reserva hoteles como un turista normal. Meses e incluso años antes del torneo, se bloquean miles de habitaciones para selecciones nacionales, staff técnico, broadcasters, sponsors, delegaciones comerciales, personal logístico y operaciones de seguridad. Ese proceso es completamente normal. Un mundial no puede improvisar alojamiento a último minuto. El problema aparece cuando esas reservas dejan de ser solo reservas y empiezan a funcionar como señales de mercado. Cuando un hotel ve miles de habitaciones bloqueadas con anticipación, interpreta ese movimiento como una confirmación de demanda futura. Esa señal afecta decisiones críticas, tarifas más altas, inventario retenido, políticas de estadía mínima y proyecciones de ingresos mucho más agresivas. En teoría eso tiene sentido. En la práctica el sistema se vuelve frágil cuando parte de esos bloques regresa al mercado. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Kansas City. Reportes locales indicaron que FIFA liberó más de 22.000 reservas de habitaciones y en una fase específica se habló de cancelaciones cercanas a 75% del inventario previamente comprometido. Eso no prueba mala gestión por sí solo. FIFA pudo haber ajustado necesidades reales de operación. El problema es el efecto económico posterior. Cuando esas habitaciones vuelven al mercado, ya no vuelven en el momento ideal. Para entonces muchos viajeros ya compararon precios y desistieron. Otros eligieron otra ciudad. Algunos vieron subir los vuelos, revisar requisitos migratorios y sumar costos.
hasta concluir que el viaje completo ya no era razonable. El hotel todavía puede bajar precios, pero ya perdió algo más valioso que una tarifa premium. Perdió tiempo. Y en hospitality, tiempo perdido suele convertirse en revenue perdido. Por eso hablar de FIFA canceló habitaciones simplifica demasiado la historia. El verdadero problema es más técnico y más importante. El mercado no solo estaba reaccionando a fans reales, sino a una proyección artificial de demanda que después cambió. Eso distorsionó precios, y la siguiente presión vino de un lugar todavía más visible para el público: el precio de entrar al estadio. Sería fácil mirar hoteles más débiles y concluir que el problema es simple: menos gente quiere ver fútbol. Pero esa conclusión sería incorrecta. La demanda por fútbol sigue siendo enorme. De hecho, los datos de audiencia y asistencia muestran que el interés global por el torneo sigue siendo altísimo. El verdadero problema no está en el deseo de asistir, está en la capacidad real de convertir ese deseo en un viaje. Esa diferencia importa mucho. Una persona puede querer ver un partido del Mundial 2026, seguir a su selección durante años, y aún así terminar viendo el torneo desde casa. Por una razón muy práctica: el costo total del viaje dejó de ser razonable. El boleto es solo el comienzo. Los reportes iniciales situaban entradas básicas alrededor de $140. Eso todavía puede sonar manejable para algunos fans, pero esa cifra deja de ser relevante cuando se analiza el costo completo de asistir físicamente al torneo. Primero está el vuelo, luego el hotel, después transporte local, comida, merchandising y varios días fuera del trabajo. Para una familia o incluso para un fan individual que viaja desde Europa, Sudamérica, África o Asia, el gasto total puede escalar muy rápido. Ese es el punto donde el problema cambia de forma. Ya no estamos hablando de demanda deportiva, estamos hablando de accesibilidad económica. Las entradas premium y las fases finales hicieron todavía más visible esa presión. Algunos precios para instancias decisivas subieron a niveles cercanos a $10.990 en mercados de reventa y paquetes premium. Eso cambia el perfil del comprador. A esos precios, el estadio empieza a llenarse menos con fans tradicionales y más con compradores corporativos, turistas de alto ingreso y clientes que ven el evento como una experiencia de lujo. Eso tiene consecuencias que van más allá de revenue. También cambia la atmósfera. Un mundial, históricamente, no se define solo por asistencia oficial. Se define por ruido, color, energía y cultura de hinchada. Los cánticos, las banderas y la presión emocional del estadio son parte del producto que FIFA vende al mundo. Si el precio filtra demasiado al público, el estadio puede verse lleno en cifras y aún así sentirse diferente en cámara. Además, el costo del viaje no termina en el ticket. Reuters reportó una caída cercana a 3,8% en reservas aéreas desde Europa hacia varias ciudades anfitrionas. En rutas hacia New York City, la caída llegó a alrededor de 15,8%. Ese dato no significa que Europa dejó de venir, significa algo más preciso. Muchos fans hicieron cuentas, y en esas cuentas, la experiencia completa dejó de parecer una oportunidad irrepetible y empezó a parecer una decisión financieramente difícil. Eso explica por qué el debate ya no es solo sobre precios altos. El verdadero problema aparece cuando boletos caros se combinan con vuelos caros y hoteles caros al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, incluso un fan muy apasionado empieza a preguntarse si el viaje vale el sacrificio. Pero para miles de personas el precio no fue la única barrera. Primero había que lograr entrar a Estados Unidos. En un mundial, el movimiento internacional no es un detalle logístico. Es parte central del modelo económico.
Las ciudades anfitrionas no generan miles de millones solo por vender boletos. Gran parte del dinero llega cuando los visitantes cruzan fronteras, reservan hoteles, comen en restaurantes, usan transporte y permanecen varios días dentro de la economía local. Por eso cualquier fricción en ese movimiento empieza a importar mucho antes del pitazo inicial. En 2026, una de las mayores fuentes de incertidumbre ha sido precisamente el acceso a United States. Aquí es importante evitar exageraciones. No sería correcto decir que las fronteras se cerraron o que los fans internacionales fueron bloqueados de forma masiva. Esa narrativa sería demasiado simplista. La realidad es más compleja y precisamente por eso más relevante para el análisis económico. El problema no es un veto absoluto. El problema es la fricción acumulada. Para ciertos grupos de aficionados, especialmente desde países como Irán, Haití, Senegal o Ivory Coast, el proceso puede incluir tiempos de espera más largos, requisitos migratorios adicionales o incertidumbre sobre aprobación de visa. Esa incertidumbre tiene un efecto económico muy directo. Un fan que todavía no sabe si podrá entrar al país difícilmente reservará vuelos caros y hoteles premium con meses de anticipación. Incluso si consigue boleto, todavía enfrenta una cadena de riesgos que necesita evaluar. Primero el costo del ticket, después el vuelo, luego el hotel. A eso se suman el proceso migratorio, el clima político y la posibilidad de cambios regulatorios de última hora. Cada barrera por sí sola puede ser manejable. El problema aparece cuando todas se acumulan. Ahí es donde la crisis económica en Estados Unidos empieza a conectarse con el mundial desde un ángulo menos obvio. No porque la economía estadounidense esté colapsando en términos absolutos, sino porque el costo de participar físicamente en el torneo se vuelve cada vez más sensible a cualquier fricción adicional. Y eso cambia el comportamiento del consumidor. Un boleto vendido ya no garantiza una persona sentada en su asiento. Tampoco garantiza noches de hotel consumo local o gasto turístico. El fan que ve el partido desde casa sigue aportando rating global, pero no aporta ingresos a restaurantes, hoteles ni comercios locales. Ese detalle explica por qué el debate sobre visas no es político solamente, también es profundamente económico. Y aun cuando los fans logran entrar al país, todavía queda otro factor que puede alterar la experiencia: la política dentro del propio estadio. Una vez que los aficionados logran comprar boletos, reservar vuelos y finalmente entrar a Estados Unidos, podría parecer que la parte más complicada ya quedó atrás. Pero en varios casos, la experiencia dentro y alrededor del estadio tampoco ha estado completamente separada del contexto político. Eso tampoco debería exagerarse. No significa que todos los partidos se hayan convertido en espacios de tensión o conflicto. La mayoría de los encuentros siguen desarrollándose con normalidad. Sin embargo, en un torneo tan global, incluso unos pocos episodios de fricción pueden influir en la percepción internacional del evento. El caso de Irán ha sido uno de los ejemplos más visibles. La presencia de su selección ya venía acompañada de sensibilidad geopolítica, tensiones dentro de su diáspora y preocupaciones relacionadas con protestas, seguridad y mensajes políticos dentro de las gradas. En Seattle también surgieron debates vinculados a símbolos de inclusión, banderas y posibles restricciones alrededor del partido entre Egipto e Irán. Más allá de la postura de cada grupo, lo importante aquí no es el debate ideológico en sí. Lo importante es el efecto sobre la experiencia del fan. Para patrocinadores, broadcasters y organizadores, la atmósfera también forma parte del producto. No solo venden 90 minutos de fútbol, venden emoción colectiva, celebración global y una sensación de unidad que vuelve al evento atractivo para millones de personas. Cuando el entorno empieza a sentirse más tenso, más impredecible o más políticamente cargado,
algunos aficionados pueden replantear su decisión de asistir. Eso no destruye el torneo, pero sí puede cambiar cómo se percibe. Y aquí aparece la contradicción más interesante de toda esta historia, porque a pesar de todas estas señales de presión, el fútbol en sí seguía funcionando muy bien. En este punto vale la pena hacer una pausa y plantear la objeción más fuerte contra toda la narrativa del colapso. Si el Mundial realmente estuviera fallando, ¿por qué los estadios siguen registrando asistencia tan alta? Esa pregunta es válida. Los datos muestran que el torneo en términos de audiencia y asistencia general sigue siendo extremadamente fuerte. En mercados como New York City, la ocupación hotelera superó 90% y las tarifas promedio alcanzaron niveles cercanos a $458 por noche. Además, dentro del campo, el espectáculo deportivo ha seguido entregando momentos de alto nivel. United States incluso abrió con una victoria contundente de 4-1 sobre Paraguay, con gran actuación de Folarin Balogun. Por eso hablar de colapso total sería incorrecto. El fútbol no está fallando. La pregunta real es otra. Si el deporte funciona tan bien, ¿por qué la promesa económica se siente cada vez menos segura? Ahí está el verdadero debate. Entonces, ¿qué significa realmente la palabra collapse en este contexto? No significa estadios vacíos en todas partes. Tampoco significa que el torneo haya fracasado como espectáculo deportivo. El Mundial 2026 sigue generando audiencias masivas, atención global y partidos de altísimo nivel. Lo que parece estar bajo presión es algo más específico: la certeza económica. Durante años, ciudades, hoteles y negocios locales planificaron bajo la idea de un boom casi automático. Pero el mercado real está mostrando algo más complejo: una demanda desigual, costos demasiado altos y barreras que hacen más difícil convertir interés global en gasto local. Ese matiz importa mucho. El Mundial 2026 todavía puede terminar siendo un éxito deportivo rotundo, pero eso no garantiza que cumpla por completo la promesa financiera que ayudó a vender el evento, especialmente en medio de una crisis económica en Estados Unidos, cada vez más visible en el comportamiento del consumidor. Si fueras inversionista hotelero, ¿qué te preocuparía más: tarifas cayendo a último momento o miles de boletos revendidos sin uso?